Bienvenidos mis amigos una vez más a esta serie de resúmenes tan interesantes del libro El conflicto de los siglos. Hoy vamos a continuar el capítulo 7, que este lleva como título En la encrucijada de los caminos. En el resumen anterior hemos visto o hemos conocido a Martín Lutero, hombre que redactó 95 proposiciones para desmentir al papado en cuanto a la venta de indulgencias para perdonar pecados. Así que hoy vamos a continuar su historia, vamos a ver qué fue lo que sucedió después. Y dice, a pesar de que Lutero había sido movido por el Espíritu de Dios para comenzar su obra, no habría de llevarla a cabo sin duros conflictos. La censura de sus enemigos, su tergiversación de los propósitos y sus imputaciones injustas y maliciosas acerca del carácter y los móviles del reformador lo envolvieron como ola que todo lo arrolla y no dejaron de tener su efecto. Muchos dignatarios de la Iglesia y el Estado estaban convencidos de la veracidad de sus tesis, pero pronto vieron que la aceptación de estas verdades entrañaba grandes cambios. Iluminar y reformar a la gente virtualmente minaría la autoridad de Roma y detendría en el acto miles de corrientes que ahora fluían en la tesorería, lo que disminuiría enormemente la extravagancia y el lujo de los líderes papales. Por estos motivos y por oponerse a quien había sido enviado para que los iluminase, rehusaron el conocimiento que Dios les ofrecía y se declararon contra Cristo y la verdad. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo, un hombre solo oponiéndose a los más poderosos poderes de la tierra. A veces dudaba, preguntándose si en verdad Dios lo impulsaba a levantarse contra la autoridad de la Iglesia. Más tarde escribió, ¿quién era yo para oponerme a la majestad del Papa, ante quien los reyes de la tierra y el mundo entero tiemblan? Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en esos primeros 2 años y en qué abatimiento, mejor dicho, en qué desesperación caí muchas veces. Pero no fue dejado solo para llegar a estar totalmente desanimado. Cuando le fallaba la ayuda de los hombres, él miraba solo a Dios y aprendía que podía apoyarse con perfecta seguridad en ese brazo todopoderoso. Cuando los enemigos apelaban a las costumbres y a la tradición o a las afirmaciones y a la autoridad del Papa, Lutero los enfrentaba con la Biblia y solo la Biblia. En ella había argumentos que ellos no podían rebatir. En consecuencia, los esclavos del formalismo y de la superstición pedían a gritos la sangre de Lutero, así como los judíos habían clamoreado por la sangre de Cristo. Los celotes romanos decían, es un hereje, es un crimen de alta traición contra la Iglesia dejar vivir una hora más a este tan horrible hereje. Que preparen al instante un cadalso para él. Pero Lutero no fue víctima del furor de ellos. Dios le tenía reservada una tarea y envió ángeles del cielo para protegerlo. Pero muchos que habían recibido de él la preciosa luz resultaron los blancos de la ira del demonio y por causa de la verdad sufrieron valientemente la tortura y la muerte. Las enseñanzas de Lutero llamaron la atención de las mentes reflexivas de toda Alemania. Cada día la gente estaba perdiendo la confianza en las supersticiones de Roma. La palabra de Dios, por medio de la cual Lutero probaba cada doctrina y cada acerto, era como una espada de 2 filos que penetraba en los corazones
de la gente. Este diseminado interés suscitó aún más los recelos de las autoridades papales. Lutero recibió una citación para presentarse en Roma y responder al cargo de herejía. Ese mandato llenó de terror a sus amigos. Conocían muy bien el peligro que lo amenazaba en esa ciudad corrupta y embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, de modo que protestaron contra su viaje a Roma y solicitaron que fuese examinado en Alemania. Así se convino al fin y se eligió al delegado papal que debía entender en el asunto. En las instrucciones que el pontífice le diera a ese oficial se hacía constar que Lutero ya había sido declarado hereje. Se encargaba pues al legado que lo procesara y detuviera sin tardanza. Además, para arrancar de raíz la pestilente herejía, el Papa dio órdenes a su legado de excomulgar a todos, sean dignatarios eclesiásticos o reales, excepto el emperador, los que fueran negligentes en cuanto a prender a Lutero y a sus correligionarios para entregarlos a la venganza de Roma. Esto revela el verdadero espíritu del papado. En todo el documento no hay un vestigio de principio cristiano ni de justicia imparcial. Lutero no había tenido la oportunidad de explicar o defender su posición. Sin embargo, antes que su caso hubiese sido investigado, sumariamente se lo declaró hereje y en el mismo día fue exhortado, acusado, juzgado y condenado. Y todo esto por el que se llamaba Santo Padre, única autoridad suprema e infalible de la Iglesia o el Estado. Augsburgo había sido señalado como el lugar del juicio y hacia allí se dirigió a pie el reformador. Augsburgo había sido señalado como el lugar del juicio y hacia allí se dirigió a pie el reformador. Se abrigaban serios temores por él. Abiertamente se habían proferido amenazas de que lo secuestrarían y lo matarían en el camino, y sus amigos le rogaban que no se arriesgase. Pero él no quería dejar el lugar donde Dios lo había puesto. Debía seguir sosteniendo fielmente la verdad a pesar de las tempestades que se cernían sobre él. Las noticias de la llegada de Lutero a Augsburgo dieron gran satisfacción al legado papal. El legado quería, de ser posible, obligar a Lutero a retractarse, o si fracasaba, lograr que lo llevaran a Roma para compartir la suerte que habían corrido Hus y Jerónimo. Lutero protestaba contra la actitud del cardenal a exigirle que se retractara sin haber probado que él se hallaba en error. La única respuesta que se le daba era retráctate, retráctate. El reformador adujo que su actitud estaba apoyada por las Escrituras y declaró con firmeza que él no podía renunciar a la verdad. Así, obtuvo al fin que se le diera permiso para presentar su respuesta por escrito. En la siguiente entrevista, Lutero presentó una clara, concisa y rotunda exposición de sus opiniones, bien apoyada con muchas citas bíblicas. Este escrito, después de haberlo leído en voz alta, lo puso en manos del cardenal, quien lo arrojó desdeñosamente a un lado, mientras declaraba que era una mezcla de palabras inútiles y referencias irrelevantes. Y en un arrebato de ira exclamó: retráctate, o te enviaré a Roma, para que comparezcas ante los jueces encargados de examinar tu caso. Y en tono soberbio y airado finalmente dijo: retráctate o no vuelvas más.
El reformador se retiró rápidamente junto con sus amigos y así demostraba a las claras que no debía esperarse una retractación de su parte. Pero eso no era lo que el cardenal se había propuesto. Se había lisonjeado de que por la violencia obligaría a Lutero a someterse. Ahora, al quedarse solo con sus partidarios, miró de uno a otro con profundo disgusto por el inesperado fracaso de sus planes. La vasta asamblea presente tuvo la oportunidad de comparar a ambos hombres y juzgar por sí mismo el espíritu que habían manifestado. Cuán marcado contraste. El reformador, sencillo, humilde, firme, se apoyaba en la fuerza de Dios, pues tenía de su parte a la verdad. Mientras que el representante del Papa, vanidoso, dictatorial, arrogante, irrazonable, no tenía un solo argumento de las Escrituras y solo gritaba con vehemencia: retráctate o serás enviado a Roma para que te castiguen. Sus amigos insistieron en que debía volver a Wittenberg sin demora y que le era necesario ocultar sus propósitos con el mayor sigilo. Concordó y salió de Augsburgo antes del alba a caballo y acompañado solamente por un guía que le proporcionara un magistrado. Con mucho cuidado y sigilo transitó las oscuras y silenciosas calles de la ciudad. Fueron momentos de ansiedad y ferviente oración. Llegó a una pequeña puerta en el muro de la ciudad, le fue abierta y pasó con su guía sin impedimento alguno. Lutero ya estaba fuera del alcance de sus perseguidores. Al enterarse de que Lutero se había escapado, el legado quedó anonadado por la sorpresa y el furor. Expresó su enojo en una carta que dirigió a Federico, el lector de Sajonia, para quejarse amargamente de Lutero y exigiendo que Federico enviase al reformador a Roma o que lo desterrase de Sajonia. En su defensa, Lutero había pedido que el legado o el papado le demostrara sus errores por medio de las Escrituras y se habían comprometido de la manera más solemne a renunciar a sus doctrinas si le probaban que estaban en contradicción con la palabra de Dios. También había expresado su gratitud al Señor por haberlo tenido por digno de sufrir por tan sagrada causa. El elector Federico resolvió convertirse en su protector mientras no le demostrasen que el reformador estaba equivocado. Contestando a las demandas del legado, dijo: en vista de que el doctor Martín compareció ante vuestra presencia en Augsburgo, usted debe estar satisfecho. No esperábamos que, sin haberlo convencido, pretendiese obligarlo a retractarse. Los escritos de Lutero habían despertado en todas partes un nuevo interés por las escrituras, y no solo de todos los lugares de Alemania, sino que de otros países fluían estudiantes a la universidad. Lutero aún no estaba convertido del todo de los errores del romanismo, pero cuando comparaba los oráculos santos con los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. Escribió: leo los decretos de los pontífices y no sé si el Papa es el mismo Anticristo o su apóstol, siendo tan grandemente desfigurado y crucificado Cristo en ellos. Los escritos del reformador y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se extendió a Suiza y Holanda. Copias de sus escritos llegaron a Francia y a España. En Inglaterra recibieron sus enseñanzas como palabra de vida. La verdad se dio a conocer en Bélgica e Italia. Roma se exasperaba más y más por causa de los ataques de Lutero.
Roma se exasperaba más y más por causa de los ataques de Lutero y de entre sus enemigos más fanáticos, y aún de entre los doctores de las universidades católicas. Hubo quienes declararon que no se imputaría pecado a quien matase al monje rebelde. Cierto día, un desconocido se acercó al reformador con una pistola escondida debajo de su mano y le preguntó por qué iba solo. Lutero respondió: «Estoy en las manos de Dios. Él es mi fuerza y mi escudo. ¿Qué puede hacerme el hombre?». Al oír esas palabras, el extraño palideció y huyó como de la presencia de los ángeles del cielo. Fue por ese tiempo que Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe que él mismo enseñaba y sostenía había sido expuesta por el reformador bohemio. Lutero dijo: «Todos hemos sido husitas sin saberlo», y añadía: «Dios pedirá cuentas al mundo porque la verdad fue predicada hace ya un siglo y la quemaron». En un llamamiento que dirigió Lutero al emperador y a la nobleza de Alemania, decía refiriéndose al Papa: «Es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de Jesucristo ostentar una magnificencia superior a la de los emperadores. ¿Es esto parecerse al pobre Jesús o al humilde Pedro? Él es, dicen, el Señor del mundo, pero Cristo, del cual se jacta ser el vicario, dijo: «Mi reino no es de este mundo». El reino de un vicario puede extenderse más allá que el de su Señor. Lutero no era ciego a la tempestad que estaba a punto de desencadenarse sobre él, pero se mantuvo firme y confió en que Cristo era su apoyo y escudo. No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha consigo mismo que Lutero se decidió separarse definitivamente de la Iglesia. En esa época de su vida escribió: «Cada día comprendo mejor cuán difícil es para uno desprenderse de los escrúpulos que asimilara en la niñez. Oh, cuánto dolor me ha costado, a pesar de que tengo las escrituras de mi lado, convencerme de que era mi desafío plantarme yo solo contra el Papa y presentarlo como el anticristo. Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón, cuántas veces con amargura no me he hecho a mí mismo esa pregunta que he oído frecuentemente de los labios de los papas: ¿tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están equivocados? ¿Qué sucederá si después de todo eres tú el que está en error y estás envolviendo en tu error a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché contra mí mismo y contra Satanás, hasta que Cristo, por medio de su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra esas dudas». Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios, y los que presentan la verdad para este tiempo no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá en aumento, en intensidad, a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Jesús dijo a sus discípulos: «Si fueseis del mundo, el mundo os amaría como a cosa suya, mas por cuanto no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo, por esto os odia el mundo». Acordaos de aquella palabra que os dije: «El siervo no es mayor que su Señor». Si me han perseguido a mí, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, guardarán también la vuestra. Triste situación por la que pasó Lutero.
Sin embargo, estas palabras de Jesús lo fortalecían y era lo que le permitía permanecer firme a la verdad para seguir alumbrando al mundo. Si te ha gustado, nos vemos en un próximo resumen. Te mando un abrazo. Dios me los bendiga.